Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Quiero pedirles que leamos en la carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, todo ese capítulo habla de la resurrección de los muertos, pero vamos a hablar solamente algunos pasajes que se encuentran allí en este capítulo de los versículo 12 al 23. Léanlo conmigo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Están leyéndolo? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero escuchen bien, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Padre, te damos gracias porque no estás en una tumba. Tus cenizas no están en algún lugar sagrado. La tumba está vacía y te damos gracias porque estás aquí en Oaxaca y te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia. Gracias a ti, Señor. Hace muchos años en la Universidad de Harvard se anunciaron con anticipación dos conferencias. Una que se suponía que iba a tener mucho éxito es Dios ha muerto. Los maestros liberales anunciaban eso. El otro tema que se iba a presentar en esa universidad era la resurrección de Cristo. Pareciera que, según el pensamiento de los estudiantes, que se hacen muy liberales, y los maestros que enseñan eso, se pensaba que la conferencia de Dios ha muerto iba a ser la más nutrida. No hubo más que un 15, escasamente 20% cuando muchos se presentaron para ir a la conferencia Dios ha muerto. Pero más del 80% del estudiantado fue a oír la conferencia del Cristo resucitado. Y la verdad, ¿quién quiere un Cristo muerto? ¿O quién quiere un Dios muerto? Un Dios que no pueda hacer nada por nosotros. Un Dios que no se conduela de nosotros, de nuestras situaciones. Un Dios que cuando estamos en la peor situación de enfermedad, no haya quien pueda sanarnos. ¿Quién quiere a un Dios así? Un Dios que tengamos que cargarlo, llevarlo, limpiarle la cara y demás. ¿Quién quiere a un Dios así? Y esa experiencia tuvieron los estudiantes. Más del 80% del estudiantado en esa universidad oyeron la resurrección de Cristo. Y de eso quiero hablarles. Los apóstoles, como muchos más, fueron testigos de la resurrección de Cristo. En primer lugar vemos, porque dice la Biblia, que ellos fueron testigos oculares. Es decir, ellos lo vieron, ellos estuvieron con el Señor muchas veces, y no en una sola ocasión, sino en muchas ocasiones. Ellos no estaban hablando de algo que había sucedido años atrás. Ellos estaban hablando de algo que ellos habían experimentado. Los apóstoles fueron testigos y estuvieron presentes cuando fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista San Lucas dijo que él guardaba testimonio ocular de los apóstoles. Dice, lo vieron con sus ojos. Vean allí en San Lucas 1:2, si no, allí dice la Biblia, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Uno de los estudiosos de las Sagradas Escrituras dice que Lucas compuso su evangelio alrededor del año 60 después de Cristo, justo antes de escribir los Hechos, porque Lucas, él escribió primero su evangelio y posteriormente escribió el libro de los Hechos. Y él lo escribió, como dije, alrededor del año 60. Esto pone a Lucas 27 años después escribiendo esto, de todos los testigos oculares
que todavía vivían. El apóstol Pablo, en este capítulo que nosotros leímos de 1 Corintios 15, en el versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. O sea, otros ya habían muerto. ¿Sería histeria global? Uno puede decir: es que Dios se me apareció. Como muchas veces allí en los pueblos Satanás se encarga de decir: se apareció fulana, se apareció Trotano, y vamos a rendirle culto. Aquí estaban 500 personas, no solamente los discípulos. Dice: y se les apareció a los 500. No puede ser una histeria, ahora sí, global. Ellos lo vieron. Así que entonces, la mayoría de los 500 testigos oculares vivían todavía cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios. Esa carta, los críticos dan la fecha del año 55 después de Cristo, o 56, solamente 22 años después de la resurrección de Cristo. El apóstol Juan fue otro testigo ocular de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Juan dijo en el Evangelio de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que entonces San Juan dice en San Juan 21:24, hablando de él: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Pero no solamente Juan, sino también el apóstol Pedro dijo que él también había sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan cuando las mujeres anunciaron: alguien se ha llevado el cuerpo del Señor, no está en la tumba? Pedro y Juan corrieron para llegar a la tumba, que era una cueva, y cuando llegaron, el primero que llegó fue Juan. Se quedó allí y se quedaron pasmados y maravillados de que el cuerpo del maestro ya no estaba. Las mujeres habían dicho: se lo robaron, se lo llevaron, o dicho de otra manera, lo desaparecieron. Pero Pedro dijo que él resucitó de los muertos. Ahora yo pregunto: ¿quién sería mejor testigo que el apóstol Pedro, quien estuvo allí cuando Cristo resucitó de los muertos y vio al mismo Cristo resucitado? Dice en la carta segunda de San Pedro 1:16: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aún muchos eruditos liberales admiten que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante la vida de los testigos oculares. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito entre los años 40 y 80 del primer siglo. Yo creo lo que los apóstoles dijeron de la resurrección física de Cristo, porque ellos vieron a Cristo después de resucitar de los muertos, y no un día, no dos, no tres, sino por 40 días. Él estuvo en diferentes lugares, se apareció a diferentes discípulos, se apareció a todos sus seguidores, de tal manera que repetimos las palabras de San Juan, que dijo: al Señor hemos visto. Así que ellos fueron testigos oculares, testigos que lo vieron. Pero también nosotros creemos en el testimonio de la resurrección de los muertos a través de los discípulos, porque ellos tuvieron muchas pruebas indubitables. Esta palabra indubitable solamente se encuentra en el libro de los Hechos una sola vez. La palabra indubitable quiere decir indudable, algo que no se duda. Dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, si lo quiere buscar, por favor. Dice: en el primer tratado, o sea, está hablando San Lucas del Evangelio. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó ¿qué? Vivo, con muchas pruebas indubitables. Esa palabra indubitable es decir indudable, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Así que entonces dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó el Señor a sus discípulos con muchas pruebas indubitables. Así que, como dije, solamente se encuentra una sola vez en el original griego, y solo ocurre esta vez en este libro. Enfatiza este pasaje que las evidencias de la resurrección de Cristo
no eran especulaciones filosóficas, sino actos ciertos. Ningún otro evento en la historia de la Biblia ha sido confirmado más acertadamente que su resurrección corporal. Escuchen bien, no solamente sus apariciones a los discípulos, sino también la inexplicable evidencia de la tumba vacía. Todos los iniciadores de religiones, sus restos están en una tumba, sus cenizas están en algún nicho de algún lugar sagrado, pero la tumba de Cristo está vacía. Así que esto y el notable cambio que tuvieron los discípulos, después de haber sido, perdónenme la expresión, casi unos cobardes por temor a que la soldadesca romana los matara como había matado a su líder, ellos se escondieron a cal y piedra y no quisieron salir. Solamente cuando Cristo, sin haberle abierto las puertas, traspasando la materia, entró a donde ellos estaban. Muchos pensaron que habían visto un fantasma, pero no era Cristo. Para el cuerpo resucitado ya no es un problema la materia. Y un día los verdaderos creyentes, los que guardemos nuestra vida, un día tendremos ese cuerpo como el del Señor. Así que entonces, no solamente esa evidencia, sino también el esparcimiento de la iglesia como resultado de la predicación de los apóstoles. Y por supuesto el cambio de adoración. En la ley judía se exigía que el sábado se guardara. Aquí se cambió al domingo. Por eso ahora podemos decir, aunque todos los días son del Señor, pero el domingo para darle la gloria al Señor es el día domingo. Así que entonces vemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si alguien no ha entregado su vida al Señor y no se ha decidido a decirle, Señor, termino con mis pecados y yo voy a obedecerte de hoy en adelante. Yo hice el Cristo en esta palabra, pero vacío, miserable, hastiado, desesperado. Yo no encontraba la paz y la paz la encontré a los 2 o 3 meses. Cuando yo le dije al Señor, cuando el Espíritu Santo me había convencido de la verdad, yo le dije, Señor, aquí está mi vida, acabo con el pecado y voy a obedecerte. Si usted, dama o caballero, usted sigue en su vida particular, de nada le va a servir que usted esté viniendo aquí. Y hablo a los que ya se dicen ser cristianos. Si usted vive a su manera y no como dice Dios, o no ha nacido de nuevo, o simplemente no quiere obedecer. Porque Dios no nos va a estorbar, escúchenme bien. Si usted como cristiana o cristiano peca tantas veces quiera, Dios no lo va a estorbar. Pero tenga cuidado porque está desprotegido o desprotegida. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que Dios nos abandone, simplemente que nosotros le decimos, Señor, no te metas en mi vida, déjame hacer lo que yo quiera, me has dado libre albedrío. Y sí es cierto, usted quiere seguir pecando, hágalo, nadie le va a estorbar, menos el pastor, ni Dios. Pero si usted quiere honrar al Señor, tenerle temor de no ofenderlo, usted va a ver la gloria de Dios. Y no importa quién sea, no importa quién sea. Yo les decía a alguien, hablando de un personaje, es tiempo de volver a lo que dice el Salmo 91, habitar al abrigo del Altísimo. Escúcheme bien, si usted no habita al abrigo del Altísimo, no va a poder morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque nos desprotegemos. Él no nos va a golpear porque nosotros pecamos y hagamos todo lo que queramos, no, pero simplemente nos vamos a salir de la cobertura que Él tiene. Porque Él es un Dios santo, no es un Dios de pecado, no es un Dios de maldad. Y si alguien va a hacer lo que Él quiere, está en peligro. No importa que esté haciendo, si usted está violando las leyes divinas y también las leyes humanas, ¿sabe lo que está pasando en muchos? Que algunos están cosechando lo que ellos han sembrado. Ahora yo les pregunto, cristianos y cristianas, ¿qué están sembrando? ¿Qué siembran? ¿Qué estamos sembrando? El mundo a veces cosecha lo que ha sembrado, para que los cristianos también. ¿Saben por qué? Porque cuesta trabajo obedecer a Dios. Y a veces algunos argumentan, bueno, es que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pues en la gracia hay que andar en santidad. ¿Me explico? Ahora, como dije, usted quiere seguir haciendo lo que quiera, no hay ningún problema. Pero usted se está desprotegiendo y está jugando con su salvación. ¿Se puede perder la salvación? Sí se puede perder. Después de haber bebido de la gloria del Señor,
podemos perderlo todo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no echamos fuera demonios, no profetizamos, no hicimos milagros, nunca los conocí, obradores de maldad. Así que algunos, en el libro de los Hechos dice que Él tuvo que mostrar con pruebas indubitables que había resucitado. ¿Se acuerdan de Tomás, el incrédulo? Dice, cuando llegó Tomás le dijeron: el Señor ha estado con nosotros, Él ha venido con nosotros. Dice, no. Si yo no metiere mis dedos en sus manos y en su costado y viere la señal de los clavos, yo no voy a creer. Y otra vez se presentó al Señor, le dijo: ven, tócame, no seas incrédulo sino fiel. Así que entonces Él tuvo que mostrar por pruebas indubitables que había resucitado, o ellos, los discípulos y los seguidores, nunca lo hubieran creído. Ninguno de ellos creía, escuche bien, ninguno de los discípulos creía que Él había resucitado hasta que Él se los probó. Algunos críticos han tratado de poner en duda la validez de la resurrección de Cristo, insistiendo que Él se presentó solamente a creyentes. Sí, nada más a creyentes, pero nunca a los incrédulos. ¿Será verdad? Vamos a ver el caso de uno de los más acérrimos perseguidores de la iglesia. Y esto me refiero en primer lugar al más hostil e incrédulo de todos, que era Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Allí en Hechos 9:1, la Biblia dedica mucho tiempo a varios capítulos para resaltar o relatar la historia. Todo ese capítulo habla. Vemos nosotros, Saulo era uno de los incrédulos más hostiles, más perversos. Dice que sacaba órdenes para ir a las sinagogas y sacar y arrastrar y meter a la cárcel y hasta matar a los de la nueva secta, según ellos decían. Sin embargo, Saulo, cuando iba rumbo a Damasco, se le apareció el Señor en una luz más fuerte que la del sol, y como resultado de ese encuentro directo, él reconoció que Jesucristo había resucitado y allí entregó su vida al Señor. Es una prueba indubitable. Así que, en segundo lugar, los discípulos de Jesús eran incrédulos también, cuando Él primeramente se les apareció en la resurrección. Si ustedes analizan la palabra de Dios, cuando María Magdalena, que habían ido a la tumba, informaron que Jesús había resucitado, fueron a los discípulos. Allí en San Lucas 24:11, dice que le informaron María Magdalena y otras que Jesús había resucitado. Ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creyeron. Dijeron: están chifladas, están locas. ¿Cómo es posible? Esto nunca ha sucedido. Aunque habían visto los milagros del Señor, pero no creían en la resurrección de Cristo. También cuando iban los discípulos camino de Emaús, desalentados, ya sin ningún interés, ya diciendo: ya para qué, vámonos, ya se acabó todo. Fue un espejismo. Dice que el Señor se juntó con ellos y los regañó. Los regañó por su incredulidad. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto está en San Lucas 24:25. Aún después de que Jesús se apareció a las mujeres, a Pedro, a los 2 discípulos, a los 10 apóstoles que estaban allí, cuando Tomás llegó, Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. Él no era creyente en la resurrección. ¿Me está escuchando? Él no creía en la resurrección de Cristo. Y finalmente, además de aparecerse a sus discípulos incrédulos, Jesús apareció a algunos que no eran sus discípulos en ningún modo. Uno de los hermanos del Señor, que era Jacobo, él no era creyente. Muchas veces cuando iba a Jerusalén, dice que levantó su cara, dispuso a ir a Jerusalén para entregar su vida al Señor. Muchos le dijeron: ¿a qué vas? ¿Para qué vas? Lo desanimaron. Allí en 1 Corintios 7, él apareció también a su hermano, ya estando resucitado, quienes con otros de sus hermanos no eran creyentes antes de la resurrección. Lo puede ver eso en San Juan 7:5. Así que es simplemente falso declarar que Jesús no se le apareció a los incrédulos.
El más incrédulo, el más terrible era Saulo de Tarso. Y a mí se me apareció hace 43 años, 7 meses. Precioso Señor, nunca he tenido una visión, nunca he visto una figura, pero en aquella mañana de los primeros días de julio, allá en Iztacalco, cuando yo fui invitado a ese congreso y oía la conferencia, no sé de qué hablarían, yo decidí entregarle mi vida al Señor y decirle: hasta aquí mi vida de pecado, Señor. Te voy a entregar mi vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje, aquí está mi vida. En ese momento, cuando yo estaba oyendo eso, vi como si fuera en un mezanín, como en este mezanín, la figura borrosa del Señor. No vi sus facciones. Y por eso le dije: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Yo estaba allí y lo estaba viendo como en un mezanín. Hice un pacto con Dios. Y he disfrutado la vida preciosa. Como dije en estos días que le dieron tanta difusión a lo del Cristo de Iztapalapa, no sé cuántos camarógrafos, no sé cuántos reporteros, no sé cuántas cosas, ahora celebrando el 165 representación, y presentaron, según me dicen, todos los que habían hecho los Cristos. Yo creo que a mí no me invitaron porque sabían que les iba a predicar del Cristo vivo, ¿verdad? Pero no me interesa. Yo ya no quiero reflectores. Yo ya no quiero esas cosas. Si algo va a suceder es para exaltar el nombre del Señor, nada más. No me interesa eso. Perdónenme, es basura. Es basura. Pero digo, todo aquel a quien Jesús se presentó después de resucitar de los muertos era incrédulo de su resurrección. Pero cuando lo vieron, dice que creyeron. Dice en Hechos 1:3 que ya leímos: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, ¿cuántos días? Durante 40 días. No fue un momento. No fue un día, no fueron 2, fueron 40 días, se les aparecieron en diferentes lugares, a diferentes personas. Después de verlo vivo entre los muertos, podían decir con valor: al Señor hemos visto, al Señor hemos visto. Y yo podría decirlo figuradamente: al Señor lo vi cuando le entregué mi vida al Señor. Eso fue lo que me atrajo. Y no estoy diciendo que solamente a través de una visión. Era el Espíritu Santo terminando su obra de convencimiento en mi vida. Así que el Señor Jesucristo, no solamente los testigos, los apóstoles testifican de su resurrección por ser testigos oculares, sino también porque tuvieron muchas pruebas indudables, como Tomás, que posiblemente acercó la mano, o posiblemente Jesús le cogió la mano y le dijo: toca aquí mis manos, toca mis pies. Miren, yo no soy un fanático. Yo estoy en contra de aquellos que dicen: pues es que somos la nueva generación de cristianos. Yo no creo en eso. Cuando yo entregué mi vida al Señor, yo venía del mundo lleno de inmundicia. Cristo me justificó, me lavó, me santificó, y supe que no era necesario todo aquello que yo estaba haciendo antes. Como para qué ahora todavía sigamos haciéndolo. He pensado muchas veces, si yo hubiera ido a una iglesia a donde se vale de todo, yo ya no fuera cristiano. O sería un payaso. Sí, se vale de todo. Ya les he contado de un grupo aquí, un hombre hace años vino aquí joven, que estaba muy enfermo. Su esposa joven: ore pastor por mí, porque estoy muy enfermo, estoy muy grave. Y ya después de haber orado, le digo: ¿dónde te has metido? Dice que me invitaron por allá, y cuando terminaba la reunión, dijeron: pues quiten todas las sillas, ahora vamos a bailar unos a los otros, para que no se contaminen allí con el mundo. Dice, y empezamos a bailar, y me estaba amarrando una hermanita. No su hermanita, así hablaba. Dice, me estaba amarrando una hermanita. Él tenía a su esposa, joven, bonita, pero ya se estaba amarrando a otra hermanita. Y ahora se vale de todo en muchos lugares. Yo no estoy de acuerdo. Fanático, no soy un fanático. Simplemente estoy centrado. Le voy a conseguir unas muletas a usted para que salga con las muletas. ¿Qué le parece? ¿Pero para qué? Pues para que se los lleve y vaya caminando. No las necesito. Bueno, un bastón, no lo necesito. Son bastones, son muletas que utilizamos para sentirnos más o menos bien. Echarnos unas copas y un bailazo y echar una canita al aire.
¿Sí entienden los varones de una canita al aire? Si estamos en Cristo no necesitamos eso. Solo necesitamos de Él. Y no es fanatismo. Para mí la necesidad más grande de mi vida es Él. Es Él, es Él. Y todo lo demás viene por añadidura. Eso es lo que he experimentado cuando yo dedico mi vida al Señor, no solo como ministro, sino como hijo de Dios. Cuando le doy toda la gloria, yo no necesito estarme preocupando de qué va a pasar, de qué esto, de qué aquello. Simplemente dice el Señor en su palabra en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás está en el contexto. ¿Qué necesitas? Todo lo demás vendrá por añadidura. Por supuesto hay que pedir, hay que buscar, hay que tocar. Así que entonces están viviendo nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y nuestros juniors en tiempos muy difíciles, a donde hay tantas ofertas para pecar, donde todo es tan fácil, el condón tan difundido. Una persona, hace años en Guadalajara estaba esta muchacha, venía de visita aquí a México, venía de los Estados Unidos. Y esta muchacha le habló a su mamá, dice, mis amigos me están invitando a ir a Acapulco. Mamá, ¿cómo lo ves? ¿Saben qué le dijo la madre? Nada más llévate tus condones, que no te vayan a faltar. Con condón y sin condón es inmoralidad y es un pecado grave que nos lleva al infierno. Pastor, pero usted ya tiene edad, eso ya pasó. Para mí es lo mismo, aunque se haga con condón. Es un pecado grave a la ley de Dios. Dice el autor del libro a los Hebreos, dice que ningún fornicario, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. No voy a decir el texto completo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. A ver, búsquenos en Hebreos 13:4, por ahí así. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los va a juzgar. Pero es con condón, pastor. Es una inmoralidad. Pero es que yo me voy a casar con ella y nos estamos acostando. Es una inmoralidad, es fornicación, es un pecado que va a traer consecuencias graves. Hay algunos que dicen, bueno, pero pastor, usted ya tiene su edad, ya se divirtió, ya pasó. Sí, cuando yo no conocía al Señor, pero cuando entregué mi vida al Señor, dije, ahora las cosas las tengo que hacer bien. Jamás, escúcheme bien, delante de Dios lo digo, jamás volví a tocar a otra persona cuando entregué mi vida al Señor. Y por eso le dije, Señor, prepárame una mujer. Fui líder nacional de jóvenes por diferentes ciudades y estados y pueblos. Yo iba a congresos, organizaba congresos hasta de 7,000 personas. Y se me iban los ojos cuando yo no tenía la güera. Se me iban los ojos por aquí, por allá. Pero ¿saben qué, jóvenes y caballeros? Yo le dije al Señor, te quiero honrar. Ya pequé por años y tú me perdonaste. Ya no quiero seguirlo haciendo. Quiero hacer las cosas bien. Estoy hablando de hace 44 años atrás. Yo era un joven con todas mis energías. Yo le dije, jamás vuelvo a ofender, pero prepárame una esposa. Y eso es mi consejo a los solteros y a las solteras. Prepárame una pareja, Señor. Ya hay que pedirlo, pero ya. Y los padres hay que pedir por los hijos y por las hijas una pareja. Hace años yo aconsejé, cuando era líder de jóvenes, a una hija de uno de los grandes ministros de la organización. Le dije, pídele al Señor a tu esposa. Ay, no me da vergüenza decirle a Dios eso. Le digo, Dios quiere darnos cosas buenas. A veces hasta le parece que, ay, me da pena de pedirle al Señor si Él quiere bendecirnos. El matrimonio es santo, es una institución divina. El sexo dentro del matrimonio es santo. ¿Me está escuchando? Fuera del matrimonio es un pecado, es una transgresión a la ley. Porque, por ejemplo, si alguien se está quemando, cásese pronto. Dice, ay, pero ¿con qué la voy a mantener? Pues ponte a trabajar duro. Dice, ay, pero es que no ponga peros. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Es palabra de Dios, no es mía. Y yo le dije, Señor, quiero hacer las cosas bien. Estuve dispuesto, no teniendo un sueldo, no teniendo viáticos, por más de 7 años trabajando acá, para allá y para todas partes. Nunca tenía 50 pesos ahorrados. Pero yo le decía, Señor, quiero honrarte, no quiero
ofenderte más. Y estuve orando, y cuando yo me iba a casar no tenía ni para el vestido de mi esposa. Dame siquiera para el vestido de mi esposa, Señor. Dios había preparado todas las cosas. Y aunque yo vaya con una camisa y una corbata, pero quiero honrarte. Hasta ahorita trato de honrar a mi Señor. ¿Me está escuchando? No fue por un momento. Y Dios no me ha fallado. Como no le fallará a todos aquellos que quieran decirle, Señor, aunque los demás no me vean, yo te voy a honrar. Si usted es un payaso cristiano, olvídese. Dios no puede ser burlado. Sí conoce los payasos, ¿verdad? ¿Sí los conoce? No solamente los que hacen reír a la gente y se ríen de ellos. No solamente hacen reír a la gente, sino están imitando otra cosa. Vamos a ser genuinos, damas y caballeros. ¿Qué les parece? ¿Me están oyendo? Vamos a ser genuinos. La gracia de Dios está dispuesta para nosotros. ¿Sabe lo que me ha sostenido? La gracia de Dios. El poder de Dios que Dios me da cuando yo le obedezco. Si usted no obedece, no tendrá la gracia de Dios. ¿Me está escuchando? La gracia de Dios vendrá como la fuerza que nos ayudará a honrarlo cuando queremos obedecerlo. Cuando no queremos, no es posible recibir la gracia de Dios. Solamente cuando decimos estoy dispuesto a honrarte, Señor, ahí está la gracia de Dios, el poder de Dios para que podamos vivir la vida cristiana. No hay otra manera. Así que entonces, los escritores del Nuevo Testamento eran honestos. El tono moral de sus escrituras, su interés en la verdad y las circunstancias de sus cuentas indican que ellos no eran mentirosos, sino hombres honestos. El testimonio de ellos, vuelvo a repetir, ponía en peligro todos sus intereses mundanos, su posición social y la prosperidad material y aún sus propias vidas. ¿Cuántos levantones en estos días? ¿Pero qué se ha sembrado? Sembremos bien, damas y caballeros, si somos cristianos. Vamos a sembrar bien, no solamente para proteger nuestras vidas, sino para dejar a nuestros hijos un camino de bendición. ¿Me están escuchando? Si usted no lo hace, usted va a dejar un camino de maldición a los hijos. Y si en esta vida esperáramos, seríamos los más miserables, pero nos espera la eternidad. Así que entonces, ¿cuál podría ser su motivo en inventar la historia de los discípulos? Decían. Así que entonces, estos hombres estaban dispuestos a morir en vez de negar que habían visto al Cristo resucitado. Por ejemplo, vamos a tomar el testimonio de Esteban, ahí en Hechos 7, 55 al 59. Si lo quieren leer, si no, óiganlo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llamaba Saulo, que más tarde fue Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como Esteban y muchos más estuvieron dispuestos a morir, creían en la resurrección de Cristo. Esteban fue uno de los primeros diáconos. Murió por decir que vio a Cristo resucitado en su gloria ante todos esos religiosos. Por eso lo apedrearon, lo mataron, hasta que lo dejaron sepultados allí bajo piedras. Pero escúchenme bien, no solamente fue Esteban, sino muchos de los apóstoles murieron también. Salvo Juan, que vivió hasta morir de muerte natural, tuvieron los apóstoles muertes terribles por predicar que Cristo había resucitado de entre los muertos. Por ejemplo, Mateo fue hecho mártir en Etiopía, muerto a herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, arrastrado por caballos alrededor de la ciudad hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia. Juan fue hervido en un gran recipiente de aceite en una ola de persecución en Roma. A duras penas escapó vivo y fue cicatrizado por el resto de su vida. Él fue el único apóstol que murió en la vejez, pero todo cicatrizado. Pedro fue crucificado al revés en una cruz en forma de X, porque él dijo, yo
no quiero morir como mi Señor. No soy digno de morir como mi Señor. Jacobo, el hermano de Jesús, fue lanzado de más de 100 pies de altura desde un punto del templo. Cuando vieron que aún estaba vivo, lo golpearon hasta que murió. Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén. El soldado romano que estaba en guardia oyó sorprendido cuando él dio en su juicio su testimonio de la resurrección de Cristo. Tiempo después, ese soldado romano pasó al lado de Jacobo al lugar de su ejecución. Sobrellevado en convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló al lado de Jacobo, aceptando ser decapitado por ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él fue azotado hasta la muerte por predicar la resurrección de Cristo. Tomás fue traspasado por predicar la resurrección de Cristo en India. Judas, otro hermano de Jesús, fue traspasado por flechas por negar que Cristo resucitó de los muertos. Matías, el apóstol que fue escogido para reemplazar a Judas el traidor, fue apedreado y decapitado por su fe en Cristo resucitado. Barnabás fue apedreado en Salónica por creer que Jesús resucitó de los muertos. Pablo fue torturado y finalmente decapitado por Nerón, el malvado emperador en Roma, en el año 67 después de Cristo. Pablo padeció larga prisión en Roma antes de ser ejecutado. Durante ese tiempo en prisión, él escribió varios libros del Nuevo Testamento. Todos estos apóstoles entregaron sus propias vidas por predicar al Señor, hemos visto. Y muchos nos dicen que tú eres cristiano o cristiana. No, yo voy allá nada más, me gusta ir a oír los cantos. Oye, pero me dicen que tú eres hermanita. No. Yo nomás voy por a ver si encuentro una chava allí, o un chavo, ¿no? Y a veces negamos al Señor por bagatelas, porque no queremos pagar el precio. Decimos, si yo testifico de esto, se van a burlar de mí, me van a hacer mofa, van a quitarme tantas cosas. ¿Qué importa? Ellos entregaron su vida al Señor. Y a veces nosotros, cualquiera dice, oye, tú eres de los hermanitos de allá del bulevar. Aquí no nos decimos hermanos, somos hermanos en la fe, pero no nos decimos. No. Yo voy por algo. Vamos a testificar de Cristo. Vamos a declararle al mundo. Y cuando el mundo vea que somos genuinos, ellos van a decir, yo quiero de lo que tú tienes. De otra manera, en sus mentes mucha gente, amigos o parientes dicen, si yo voy a ser como tú, mejor sigo siendo lo que soy. No quiero ser como tú. Así que entonces los apóstoles estuvieron dispuestos a morir en vez de negar haberse sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ellos murieron diciendo, al Señor hemos visto. Hay personas muy liberales en las escuelas, en las universidades. ¿Alguno de ellos estaría dispuesto a perder su cabeza o ser hervido con aceite por lo que cree? Eso de que resucitó Cristo es pura mentira. Eso de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estarían dispuestos por una mentira a ser hervidos? Claro que no. Ellos quieren ganar un salario. Los apóstoles eran otra clase de hombres. Ellos en verdad vieron al Cristo resucitado, vivo de entre los muertos, después de su pasión y su resurrección y su muerte en la cruz. Y cada uno de ellos estuvieron dispuestos, si tengo que morir, voy a morir. Yo sin pensarlo, yo salí a los pueblos, pero cuántas veces trataron de matarme. Y así en muchos pueblos. Pero no me importaba, era una pasión que yo no podía. Yo descuidé mi casa en los primeros años. Descuidé a mi esposa, descuidé a mis hijos. Era algo que yo no podía detener. Pero San Pablo, quiero terminar con esto. Quiero que veas lo que uno solo de los apóstoles padeció defendiendo la resurrección de Cristo. Segunda a los Corintios 11, del 24 al 27. Un solo hombre va a testificar lo que él sufrió por Cristo. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes. Será la ley. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez.
alguno de los maestros que a veces propalan que eso de la religión en Cristo es mentira, estaría dispuesto a pasar tales cosas como Pablo las pasó? ¿Lo haría? Pero Pablo pasó todo eso por proclamar al Señor hemos visto. A Pablo lo flagelaron casi hasta la muerte 5 veces. ¿Saben lo que son 39 azotes en la espalda? Eso de Iztapalapa es puro cuento, hasta me parece un plumero que le están pegando ahí. ¿Lo vieron en la televisión? Que le den duro, como a mí me dieron en otro tiempo. Es una farsa, es una payasada. Pero yo no puedo ver otra cosa más que el hambre de la gente, buscando a Dios, y no, a veces los religiosos no le dan otra cosa, más que puras tradiciones. Así que entonces lo flagelaron hasta la muerte 5 veces. Él quedó cicatrizado de por vida. Le dieron 3 palizas. Lo apedrearon y le dieron por muerto, pero consiguió gatear saliendo de entre aquellas piedras para predicar. Él dijo en la carta a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. Él predicó continuamente y finalmente pagó el precio de su predicación del evangelio con su propia vida. Él fue muerto, fue decapitado. Él dijo en Hechos 17:3 que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y finalmente le costó su salud y su propia vida. Pero ¿qué más podría hacer el que tenía que predicar con los apóstoles? Él dijo, al Señor hemos visto. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu compadre incrédulo, liberal? ¿A tu familiar cercano que dice eso de la religión es puro cuento? ¿A tu maestro en la universidad, en la prepa, que se burlan y se mofan de eso? ¿A quién le creerías? Yo he visto al Señor Jesús. Así que yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién prefieres? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿A quién escogerías? ¿A tu maestro liberal en la escuela secular o a los apóstoles ensangrentados que vieron a Cristo con sus propios ojos y murieron proclamándolo? ¿A quién? Para mí la opción es fácil. Si Dios así lo tuviera planeado, mi vida es de Él y nuestra vida es la de Él. Lo peor es morir en el pecado. Hay cristianos que han muerto, pero no por Cristo. Hay cristianos que han muerto por sus pecados. Y aquí tengo personas que un día fueron cristianos y los mataron, los asesinaron, pero no por el evangelio. Los mataron por sus pecados, por sus malos hechos, su mala conducta. Y si tú estás en esa situación, corrígete, es tiempo. Es el momento de decirle, Señor, voy a reconsagrar mi vida. De tal manera, como dije, Dios te va a desproteger simple y sencillamente. No quieres nada con Dios, Dios quita su mirada de ti y te deja sin protección. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Tú irías a un lugar a donde no te aceptan? A donde te dicen, ay, ya viniste otra vez, pásale, ya. Oye, ya vino este. ¿Tú irías a un lugar así? ¿O irías a un lugar donde, pásale, véngase? Mira, qué bueno que vino. Tome un café y un pedazo de pay, de queso, con mermelada. ¿A dónde irías? Señor, no puede estar a donde dicen, ay Dios, ya me aguaste la fiesta otra vez. Ay, ya, mira, déjame hacer lo que yo quiero. Ten cuidado, óyeme bien, ten cuidado. ¿Y qué estás dejando como herencia? Yo creo que la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijas, a mi hijo, a mi nuera, a mis yernos, a mis nietos y a mis nietas, es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo quiero dejarles ese legado de que obedezcan al Señor en todo. Y yo sé que les dejaré un camino de bendición. La herencia más grande que podemos dejar a los nuestros es el conocimiento de Dios y de su palabra. De otra manera, todo se va a quedar un día. Así que, ¿a quién preferimos? ¿A nuestro maestro? ¿A nuestros familiares que son incrédulos? ¿O a Cristo? ¿A quién? Yo quiero decirte, Cristo está vivo hoy. Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Él resucitó físicamente de los muertos. Él ascendió de nuevo al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre y está orando por ti. Escúchame bien, está intercediendo por ti. ¿No quieres decirle, Señor, ven a mi vida, Jesús? Inclina tu cabeza. Si tú estás viviendo mal, aún conociendo la palabra de Dios, tú sigues decidiendo qué vas a hacer. O lo vas a preferir a Él, o vas a preferir a todo aquello que te ofrece el mundo. ¿Qué es lo que prefieres? ¿A Jesús o a Barrabás? Aquellos que se mofan de ti y que se burlan de ti por tu fe, ¿los vas a preferir a ellos o a Cristo, dándole la gloria y la honra que Él merece? Él es el único Salvador del mundo y Él nos da vida eterna.
Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo está vivo para siempre. Alabado sea su santo nombre. Cristo te puede salvar de la pena del pecado si vienes a Él. Si tú, en un acto de fe como yo lo hice hace casi 43 años y meses, le dije: Señor, aquí está mi vida. Voy a dejar la vida de pecado, voy a dejar de hacer lo malo que he estado haciendo por años. Hoy me consagro a ti. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje, te entrego mi vida. Fue así como yo conocí la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano, porque he estado dispuesto a obedecer al Señor. Sí, tuve que dejar muchas cosas. Tuve que dejar lo que según el mundo me convenía, la fama, el dinero, los placeres y tantas otras cosas, pero son trampas del enemigo. Dios está aquí en esta mañana. Tú decides qué vas a hacer. Tú decides a quién prefieres, al pecado o al Señor. Tú lo decides. Acuérdate muy bien, y eso nos los enseñaron los señores sacerdotes. Nos hablaron del día del juicio final. El libro de Apocalipsis dice que en aquel día los libros serán abiertos y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. ¿Sabes que todo lo que haces está escrito en el cielo? Pero si te arrepientes de verdad y de corazón, Dios va a perdonar todos tus pecados. Si no, ten cuidado. El enemigo te puede matar en cualquier momento. Pero aquí está el pastor divino para protegerte con su vara y su cayado y alentarte cuando estés en días difíciles. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes tú hacer un pacto nuevo con Dios y decidirte a que truene todo, pero que vivamos aquí de la mano del Señor. Padre, gracias por el testimonio de los apóstoles. Gracias porque tú no eres un Cristo muerto, eres un Cristo vivo. Y lo sabes todo, Padre, sabes qué son nuestros actos, aunque cuáles son nuestros pensamientos. Todo lo sabes, no hay nada oculto delante de tus ojos. Hoy en este día te doy gracias porque salvaste mi vida. Bendito seas, te bendigo una vez más, mi Señor. Gracias porque estoy seguro que yo ya no viviera. El pecado me hubiera matado hace años. Pero aquí estoy para manifestar que tú eres bueno, eres un Dios santo, un Dios que quieres lo mejor de lo mejor para la humanidad. Por eso diste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por tu vida en lugar mío ahí en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, porque puedo tener la certidumbre de lo que estoy diciendo. Tú eres el Espíritu Santo precioso que me convenció y me ha sostenido y me ha guiado y me ha enseñado toda la verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.